Y bueno, aquí simplemente pues podemos ver las valoraciones del mercado desde el 97. Podemos ver que actualmente pues tenemos la media histórica, que la media histórica de los últimos 25 años es de 16,84, que lo tenéis aquí en medio. Y sí que es cierto que veníamos de valoraciones que ya marcaban bastantes picos, ¿no? Porque estábamos en niveles, como veis, de la época del año 2000, muy por encima del 2008, de la crisis financiera, y pues mucha gente, muchos inversores ya estaban viendo pues cierta burbuja, sobre todo en acciones de crecimiento, que después si quieres hablamos de ello. Sí, vamos a hablar. Y, y hemos visto una gran corrección. Sí que es cierto que ahora el mercado está bastante atractivo en cuanto a valoración. Está en mínimos de marzo de 2020, en una valoración de 15 veces por debajo de la media histórica. Y bueno, si sigue bajando, pues podríamos ya acercarnos a una desviación estándar de la media, que serían 13,49, e incluso entrar en terreno de eso, de valoraciones de 2007-2008, donde podíamos encontrar cosas muy, muy baratas a PER 2, PER 3, PER 4, o sea, Ujú. cosas muy, muy baratas. Obviamente, siempre hay excepciones y debes analizar lo que estás comprando, pero yo considero que es un terreno bastante interesante ya para encontrar oportunidades. Claro, esto es este gráfico es muy revelador, tío, porque de un vistazo, digamos, te haces una idea muy potente y muy generalizada también, ¿no? Es verdad, pero muy potente de la situación en la que se encuentra el mercado. Esto nos dice que si, por ejemplo, ahora hay, pues, toda la ola que se está formando en relación a la subida tan drástica y rápida de los tipos de interés, de lo que también vamos a hablar, se ve, pues, o sea, nos golpea a tope, ¿no? Pues en 2023 y las valoraciones pues siguen cayendo, la bolsa sigue cayendo y las acciones pues siguen perdiendo valor en el mercado, podríamos llegar a ver valoraciones muy atractivas, tío, valoraciones que no se veían probablemente desde 2011, 2008 y aquí yo creo que es un momento muy importante para comenzar a tener por lo menos en el radar, ¿no? Todas aquellas acciones que nos gustan, que creemos o que pensamos que pueden tener un potencial de revalorización en el futuro, ¿no? O incluso quien invierta pues con otro objetivo, ¿no? Por dividendos o lo que sea, lo mismo, porque, joder, entramos en un terreno ya muy chulo para el inversor, tío. Exacto. Si miramos históricamente, es muy complicado que encontremos dos caídas consecutivas en eso, en 2 años, de más del 20%. Es muy complicado y son oportunidades únicas si miras la historia. Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, viendo estas valoraciones, he dejado muchas cosas del trabajo de lado para simplemente centrarme en actualizar mis tesis, mi cartera, mirar opciones, compañías que tenía en el radar, como dices, que ahora están mucho más baratas, y Ujú. prepararme para ir comprando si es necesario, ir acumulando caja, ¿no? Claro. Y Sí, bueno, sí. si quieres seguimos, porque aquí también tengo un gráfico muy interesante, que es Ajá. el sentimiento del consumidor. Y Claro. esto es algo también muy curioso, porque sí que es cierto que si miras las noticias, si miras los titulares, bueno, sí que es cierto que nosotros en YouTube aprovechamos, ¿no? Para también utilizar un poco de clickbait, y titulares que llaman la atención, pero una vez entras en el vídeo, pues das tu opinión objetiva, Claro. realista, y compartes con tus seguidores lo que sabes y aportas valor, ¿no? Pero muchas veces en las noticias pues dan mucho miedo, es desinformación incluso, y los consumidores creen que la bolsa es peligrosa, creen que la bolsa es algo, o es algo que simplemente que no entienden y que da miedo, y sobre todo en la cultura hispana, en España, es algo que no se entiende bien. Claro. Entonces, si nos fijamos en cuanto al sentimiento del consumidor, cuando el consumidor está más negativo, son los mejores momentos para invertir. No al Mm, contrario. Cuando la gente tiene miedo, es lo que dice Warren Buffett, ¿no? Cuando tienes miedo es cuando debes ser codicioso, y cuando los demás son codiciosos es cuando debes ser miedoso. mm. Entonces, cuando la gente está en pánico, cuando ve que los precios de la luz suben, cuando hay guerra geopolítica, cuando sube la inflación, está ya al final todo descontado en el mercado. Al final, si ahora viene cualquier noticia un poco positiva, eso ya gira completamente la narrativa del mercado, y ahí es donde se genera alfa y se generan los verdaderos Mm, retornos. Y eso mm. lo podemos ver en este gráfico. Momentos parecidos a la inflación actual, o esta inflación parecida de los años 70, podemos ver como aquí en los mínimos del 75 o del 80, cuando Volcker subió los tipos de interés hasta el 20%, que eran Ajá. momentos que si lo viéramos ahora, pues sería
el fin del mundo. El fin del mundo, total. Pues este gráfico nos muestra desde esos mínimos cómo se comportó el mercado los 12 meses siguientes. Ajá. Y es muy curioso, pues, por ver eso, ¿no? Que después del 75, un 22%, después del 80, un 20%, después del 2008, un 20%, y consecutivamente. Entonces, ahora estamos en ese nivel. Incluso habíamos llegado por debajo de 2008 y en ese rango del 80. Entonces, obviamente no sabemos lo que va a pasar, pero podemos ver que al Mm, final todo lo malo ya está en el mercado, puede seguir pasando cosas malas, mm. pero lo más posible es que todo acabe pasando en algún momento y el mercado se acabe girando porque no queda otra. Mm. Es flipante porque estamos hablando de que en 2022, yo creo que esto será agosto, septiembre, ¿no? Más o menos, llegamos a mínimos, o sea, reventamos los mínimos de 2008, o sea, en cuanto al sentimiento del consumidor, o sea, esto es algo potente, tío, es algo potente. Lo que aquí, yo te quiero preguntar una cosa, Adrià, porque los seguidores de mi canal ya lo saben, porque les he contado esto 40.000 veces, ¿no? Sí. Pero, tío, yo creo que el mercado y la economía en general no está descontando algo muy importante. Y no es tanto la subida de tipos como tal, que también, sino la velocidad con la que se han subido los tipos de interés. O sea, nunca en la historia hemos tenido una subida de tipos tan grande y tan drástico, no tan grande, sino tan grande a esa velocidad, ¿no? Sí. Entonces, yo lo veo un poco como cuando imagina que estás en un bar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo un poco así. Imagina que estás en un bar con tus amigos y te tomas 5 chupitos de golpe, de lo que sea, de algo fuerte. A los 5 minutos tú estás hablando normal y corriente con tus amigos, ¿no? A los 10 también. A los 15 ya comienzas un poco así y a los 20 te tienen que llevar a casa casi, ¿no? Entonces, este símil creo que lo puse un día en mi canal también. Yo creo que lo que está ocurriendo con la subida de tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En Europa, como siempre, venimos detrás y el Banco Central Europeo tendrá que subir los tipos, no tanto como Estados Unidos seguramente, pero los van a tener que seguir subiendo, ¿no? Pero lo que estamos viendo, yo creo, en mi opinión, todavía no se ha descontado, tío, ni en la economía ni en el mercado. Y 2023 va a ser cuando toda esta ola va a golpear y cuando lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando tenemos que estar con el radar más abierto que nunca, tener localizadas aquellas empresas que realmente nos gustan, porque ya están cotizando a PERs atractivos, a valoraciones atractivas, pero si esto llega, seguramente todavía van a cotizar a valoraciones más atractivas, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que podemos marcar bastante la diferencia todos los que estamos pues, en este sector, ¿no? En este negocio. Sí, 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 yo creo que puede ser así. Al final yo no sé lo que se descuenta en el mercado y lo que no, tampoco soy de predecir ni hacer market timing, pero sí que es cierto que hay muchos inversores a los que respeto bastante, como por ejemplo Stanley Druckenmiller, que es un inversor macroeconómico, que dice que podríamos vivir pues una época, una década de flat, una época parada, de bolsa plana o incluso Claro, negativa. Entonces, claro, yo creo, en mi opinión, puede ser una muy buena época, pueden ser muy buenos años para los stock pickers, o sea, por los stock picking de escoger empresas individuales, seleccionarlas y intentar generar alfa, batir al mercado. Y pueden ser peores años para la indexación pasiva. totalmente, totalmente. Porque además es que entramos en un momento donde o sea, todavía no lo hemos visto en la historia. O sea, hemos visto, por ejemplo, grandes quantitative easings, hemos visto pues que las tasas de interés han estado bajas durante 10 años en Europa, durante muchísimos años en Estados Unidos, etcétera. Pero esta nueva, no sé si, esta nueva época, ¿no? Esta nueva etapa en la que entramos ahora, donde pues ya no podemos volver a aplicar los quantitative easings que veníamos aplicando anteriormente, ¿no? Pero por el otro lado, claro, tienes que estar vigilando hasta el nivel en el que suben los tipos de interés porque metes al mundo en una recesión y en una depresión, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy complicado donde tires por donde tires, se puede esto pues ir al garete, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Es complicado porque encima si pudiéramos llegar a un momento de esta inflación, sí que sería muy complicado ese momento de Claro, recesión más aumento de precios, porque es un momento en el que sigue yendo todo mal y siguen aumentando los precios. Entonces es muy claro. destructivo. Y es algo que sucedió eso en los años 70-80 y los Mm, tipos han subido ahora hasta esos niveles. Los años 80 sí que es verdad que hubo una pequeña subida escalada en 2018, que de hecho el mercado ya cayó en torno a un 20%, si no recuerdo mal.
después se bajaron otra vez, pero es cierto que la última década ha estado muy manipulada por bancos centrales y eso se ha visto, por ejemplo, en el mercado de bonos, Mm. que ha estado muy, muy, muy manipulado en la última década por esos tipos mínimos. Eso es, y al final el objetivo que se ha estado buscando, pues desde siempre, ¿no? Lo que nos han dicho siempre es que el mercado busca un objetivo del 2% de inflación. Pues yo no sé si volveremos a ver este 2% de inflación, por muchas razones, pero entre otras porque el mundo se está desglobalizando. ¿Qué significa esto? Pues que 2020 fue la prueba para ver que no podemos depender de países como China, por ejemplo, ¿no? Entonces, la producción yo creo que volverá a ser más local y al volver a ser más local, los costes no podrán ser los mismos que habían sido anteriormente. Los costes al final repercuten en toda la cadena hasta llegar al producto final y el producto final va a ser más caro de forma habitual, de forma recurrente, ¿no? Esto va a hacer que la inflación al 2% quizás no la podamos volver a ver allí. Entonces, quizás el Banco Central llegará a un momento donde dirá, oye, pues chicos, no podemos seguir subiendo los tipos, no podemos aplicar un quantitative tightening forever porque nos vamos a la ruina y en lugar de buscar el 2% de inflación, pues buscamos el 4 o el 5 y ahí nos quedamos y damos como bueno un 4 o un 5 de inflación. Aquí ya cambia la historia, porque esto es destrucción del poder adquisitivo de la gente, la clase media seguramente pues se va a ver mucho más apretada, la clase pobre, la clase baja, digamos, va a ser cada vez más grande, la clase media más estrecha y los ricos cada vez más ricos porque la inflación tiende a incrementar pues el poder, la valoración, digamos, de los activos que tienen los ricos, ¿no? Los que tienen activos y los que tienen negocios.